Bien, ok, mis queridos muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me ven? Perfecto, excelente, supremamente bien. Eso. Hoy, muchachos, es diferente. Estoy en otro computador, imagínense, le pedí aquí el favor a mi hermano que, que me prestara el computador y pues aquí poder dictar la clase. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Por eso tengo otro fondo, porque preciso, obviamente, aquí en el computador de él no tengo el fondo de compensar. Bueno, va a ser por esta clase, no más. Ahí está mi sala. Uy, ¿qué tal uno tener una sala así? Bueno, yo sé que ustedes de pronto son privilegiados y si tienen la salita así, bacanísimo. Bueno, mis queridos, entonces. Estuvimos nosotros, bueno, desarrollando ese primer taller, el taller número uno, donde estuvimos viendo y aplicando las diferentes funciones de texto, ¿cierto? También vimos la función de la validación de datos. Eh, entonces, aquí, yo, supremamente juicioso, les he enviado todos los soportes, ¿no? Absolutamente todo. Listo, aquí está, muy bien. Entonces, miren, funciones anidadas, hemos visto. También tuvimos la oportunidad de aplicar esto de las funciones lógicas con la función si, la función y, la función o, ¿cierto? Aquí en la validación de datos, pues yo, digamos que les envío estas diapositivas como para apoyarse un poquito en lo que nosotros desarrollamos durante la clase. Pero es mucho mejor que se me apoyen en las grabaciones, porque ahí obviamente explico el paso a paso para desarrollar este tipo de herramientas, para aplicarlas. Entonces, con los ejercicios, pues los vamos aplicando ahí poco a poco. ¿Listo? Entonces, que lo tengan muy, muy en cuenta, muy presente. ¿Listo? Bueno, aquí les muestro en dónde están ubicadas esa, digamos, esta herramienta de la validación de datos, la importancia. Ayer desarrollamos algunos ejercicios. Yo les envié este soporte en otro PDF donde les decía que ese taller número uno, ustedes me lo enviaran a esta dirección en este link de Drive que se los compartí por aquí, por el chat de Teams, e igualmente se los compartí en el grupo de WhatsApp. Solamente ustedes le dan clic, ahí ya tienen acceso al Drive y solamente ahí en el Drive suben el archivo. En el espacio en blanco dan clic derecho, subir archivo y listo. Ahí lo suben tranquilamente. Bien. También tuvimos el espacio para desarrollar la evaluación número uno allá de la plataforma. Si ustedes están muy juiciosos al día, entonces ya tienen que tener tres chulitos. Chulito en la carpeta de requisitos iniciales, chulito en la carpeta de bienvenida y chulito en el módulo número uno. Es posible que a algunos les haga falta acá el chulito en la carpeta de bienvenida. Es porque, muchachos, de pronto me hace falta revisar ese foro de bienvenida. ¿Listo? Pero entonces tranquilos, no se preocupen. Lo importante es que ustedes vayan al día conmigo. Bien. El día de hoy, entonces, vamos a desarrollar nuestro módulo número 2. El objetivo y el gran objetivo de este módulo número 2 es auditar fórmulas, evaluar escenarios de qué pasaría si y localizar información mediante funciones de búsqueda para garantizar modelos de cálculo confiables y apoyar decisiones estratégicas. Aquí es como si nos hablaran en otro idioma, pero básicamente es
aplicar unas funciones primero para de pronto cuando nos aparezca algún error, podernos guiar y saber de qué se trata el error, ¿cierto? Por eso la auditoría de fórmulas. Y después vamos a aplicar en diferentes escenarios hipótesis estadísticas. ¿Listo? Entonces, muy pendientes. Aquí, como en todos los módulos, hay una parte de material de estudio de este módulo número 2. Entonces, como les he dicho, ustedes descarguen todos esos PDFs, tenganlos guardaditos ahí en su computador. Aquí hay un espacio para ver unos videos, ¿listo? Entonces, ustedes lo pueden ver antes o después de la clase, no hay ningún problema, porque igualmente yo voy a trabajar con ese tipo de datos, ¿listo? Y aquí está el taller número 2, mis queridos, entonces en formato PDF y en el Excel, para que los que tengan la posibilidad, por favor, vayan ingresando ahí y los vamos a compartir. ¿Listo? Si no pueden entrar a la plataforma, entonces yo les voy a compartir acá ese taller número 2 en el... ¿dónde están? Ah, aquí están. En el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces aquí, taller número 2. A ver, me toca aquí. Es, es complicado esto. Ah, porque, como les digo, no estoy en mi computador. Entonces, pues, buscar las cosas es un poquitico complejo, pero bueno, listo. Ahí ya se los acabé de enviar, muchachos. Taller número 2 y ahora en PDF. Y ahora acá descargo taller 2. Tun, 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 tun. Listo. Y en el documento de Excel. Perfecto. Listo, mis queridos. Ahí ya se los envié por WhatsApp. ¿Listos? Muy bien. Y ahora, Jorgito, tenemos que abrirlo. Aquí nosotros lo abrimos. Entonces, en ese mundo ideal, como les he dicho siempre, que pues ojalá puedan trabajar de esta forma, es tener el documento de PDF y el documento de Excel en la misma pantalla. Claro está que ustedes pues también tienen que tener PDF, Excel y llamada y escucharme e ir mirando todo lo que yo haga. No, ustedes son unos duros. Ustedes son unos duros de verdad que sí, mis queridos. Listo, perfecto. Ya lo comparto. Les estoy dando tiempo para que vayan abriendo el documento. Yo digo, les estoy dando tiempo y no, pues la verdad es que pues también yo me voy demorando un poquitico acá. Listo, perfecto, muy bien. Listos. Ahora compartir pantalla. Eh, listo, ahí están viendo ya mi pantalla. Muy bien. Excelente. Listos. Tutum. Muy bien. Entonces, mis queridos, en este taller número 2, pues dice auditoría de fórmulas, análisis de hipótesis y funciones de búsqueda. El objetivo, pues, grande de este taller y de esta clase del día de hoy es que aprendamos a rastrear precedentes y dependientes
en alguna fórmula, ¿cierto? De que aparezca en alguna celda, pero sobre todo identificando los errores de pronto que yo pueda desarrollar en algún cálculo, ¿cierto? Y que pueda evaluar esa fórmula, que aunque sea yo cuando esté trabajando aquí, que yo diga, y bueno, me aparece este error, pero ¿de qué se trata ese error? Hay veces no lo sabemos, ¿listo? El análisis de hipótesis, entonces aplicaremos herramientas de buscar objetivo, tablas de datos, vamos a evaluar diferentes escenarios con diferentes variables. Bien, entonces pues de eso se trata. Acá dice, actividad. Sigue las instrucciones. Según los datos de la tabla del archivo de Excel ejercicio 1, bueno, corrija el error incluido en las celdas correspondientes de dicha factura usando el módulo de fórmulas, auditoría de fórmulas. Entonces, aquí nos vamos al documento de Excel. Listo. Ejercicio número 1. Muy bien. Y fijémonos en esto, mis queridos. Miren, esto es un ejercicio, una simple factura. ¿Listo? Reporte del sistema de cableado de red interna, empresa Colosos. Bien, ahora trabajamos en una empresa de red interna. Listo. Entonces, nos aparece esta parte, ¿cierto? Esta factura. Y como se pueden dar cuenta, miren aquí en la celda D26. ¿Listo? Y en la celda D28 aparecen un error de valor. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos ubicamos en la celda D26, démonos cuenta aquí que aparece cuando le damos doble clic, ¿listo? Miren, ahí me aparecen las referencias de las celdas. ¿Listo? Permítame en un momentico, que es que está haciendo un poquito de ruido y no escucho muy bien. Esperen un momento. Perfecto, mis queridos. Ahora sí, no sé si ustedes lo estaban escuchando, pero yo sí estaba escuchando un ruido muy intenso. Pero entonces, bueno, listo. Ahora sí, hay calma. Bien, entonces, démonos cuenta ahí cuando siempre que haya una celda donde yo crea que haya fórmulas, doy doble clic a la celda y ahí me van a aparecer las referencias de esa celda. ¿Listo? Démonos cuenta que las referencias siempre aparecen con los cursores, con los selectores de las celdas de colorcito. Entonces, la celda roja, ¿cierto? La B26 y miren aquí la celda azul es la D22. Y démonos cuenta que está señalando una celda en blanco. Listo. Entonces, ahí, bien. Y nosotros podemos decir, bueno, profe, pues ese es el error. El error es que tomaron una celda en blanco, ¿cierto? Ahora, miren, solo miren, mírenme aquí lo que voy a hacer. Entonces, voy a poner un poquito más grande esto. ¿Listo? Solo miren. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que dice valor, aquí cantidad y aquí total. ¿Listo? Me estoy inventando esto, muchachos. Aquí le ponemos ordenamos los daticos bien bonitos, listo. Aquí el valor, digamos, es de 35.000 y aquí el valor es de 70.000, listo. Aquí cantidad 23 y aquí cantidad 12, listo. Entonces, mire. Cuando nosotros estamos trabajando con las referencias de las celdas y estamos trabajando con alguna fórmula, por ejemplo, miren, aquí voy a colocar igual, multiplico el valor por la cantidad. ¿Listo? Enter.
Bien, se supone que acá, pues bueno, le ponemos formato, ya hemos conocido, ¿no? Formato de moneda, aquí también formato de moneda, listo, bien. Ahora, fíjense, en la segunda celda le voy a colocar igual, multiplico esta casilla de valor, ¿listo? Por, y digamos que yo no puse aquí donde está el 12, no seleccioné esa celda, sino seleccioné la de abajo, ¿listo? Fíjense, fíjense, quiero que estén mirando lo que estoy compartiendo. Entonces, seleccioné sin querer queriendo la celda de abajo que está vacía. ¿Listo? Y doy aceptar o enter. Miren, me aparece en ceros. En Excel, cuando yo multiplico cuando yo multiplico una celda con un número y una celda vacía, me aparece cero. Es como si yo multiplicara por cero o sumara por cero. Es lo mismo, ¿listo? Entonces, ojo, aparece en cero. Pero aquí en el error del ejercicio, miren que me aparece error de valor, numeral valor. Es importante nosotros conocer de primera mano de qué se tratan esos errores de Excel, porque muchas veces, no, profe, a mí me aparece numeral NA, ¿qué es eso? O numeral ND, o numeral div 0. ¿Pero por qué? Y ahora, miren, numeral valor o numeral nombre. Entonces, aquí hago un paréntesis. Tal vez no se las pueda enviar ahorita porque pues como estoy en casa ajena, pero cuando llegue a mi casa les envío un archivo o mañana les envío un archivo donde es una presentación donde les muestro todos los errores o los que mayormente se presentan en Excel. Entonces ahí les muestro esos errores y de qué se tratan y además cómo solucionarlos. ¿Listo? Cierro paréntesis. Ahora, ¿por qué aparece valor? Entonces, miren, si por ejemplo, ahora, en esa celda J24 que está aquí abajo, miren si, por ejemplo, aparece un error, un texto que diga em, subtotal. ¿Listo? Miren, listo. Ahí tengo todo tengo todo el zoom. Miren. Cuando yo multiplico una celda con número y una celda con texto, me sale el error de valor. ¿Listo? Eso es lo que yo me tengo que dar cuenta. Ahora, pilosos acá. En Excel existe una parte donde yo me ubico en el error que hay. Entonces todos pueden ubicarse ahí en la celda D26 al frente de IVA. ¿Listo? Ahí en D26 y oprimen la pestaña que dice fórmulas aquí arriba en fórmulas. ¿Listo? Cuando en Excel nos hablan de una auditoría de fórmulas, quiere decir que existe un grupito, mírenlo acá, este grupo de la mitad, mírenlo, auditoría de fórmulas, ¿bien? Donde hay diferentes herramientas que me ayudan a tal vez saber de dónde viene ese error o por qué se produce ese error. Entonces, aquí hay un icono que dice rastrear precedentes. Si ustedes le dan clic, les van a aparecer unas flechitas, ¿cierto? Que les indica de dónde vienen esas referencias para que aparezca ese resultado. Entonces, pues como nos podemos dar cuenta, vienen de esta celda B26 y la celda D22.
De primera mano yo puedo decir, ah, bueno, ya sé por qué yo tenía que era multiplicar por la D23, no por la D22. Ahí es donde empiezan, por ejemplo, algunos errores. ¿Listo? Bien. Ahora, también puedo oprimir rastrear dependientes. Es decir, esa celda que yo acabé de señalar es dependiente de otra, ¿cierto? O sea, otra depende de ella. Y esa es la celda del total, la D28. Por eso aparece una flechita roja. Esto es muy bueno de pronto utilizarlo para yo saber y determinar de dónde es que vienen esas referencias que yo acabé de hacer. Si yo, por ejemplo, aquí me voy, obviamente ustedes no lo tienen, miren, aquí me voy y le coloco rastrear precedentes, miren a la tablita que yo organicé, me arrastra lo mismo. Ah, ya, con razón, yo pensé que había multiplicado por el 12 y no, multipliqué fue por una celda abajo. Esos errores se pueden cometer. ¿Listo? Seguimos con esa auditoría de fórmulas. No solamente me puedo quedar ahí, sino también aquí aparece un icono en un triángulo amarillo que dice comprobación de errores. Si yo le hago clic a esa comprobación de errores, entonces, miren acá, voy a quitar esto, quitar flechitas, listo, aquí y ahora sí, comprobación de errores, listo, miren. Ah, pongamos las flechitas, porque me imagino que ustedes ponen las flechitas así, listo, y aquí comprobación de errores, listo. Entonces, miren, les va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita me dan varias opciones para saber qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, error en valor. Un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Bueno, no me dice mucho, pero pues sí me da como bueno, puedo empezar por algún lado, ¿cierto? Ayuda sobre este error. Si yo le doy clic ahí en ayuda, me va a salir una ventanita donde me da las características de ese error. Me da posibles soluciones. ¿Listo? ¿Cómo funciona? ¿Qué función tiene? ¿Por qué aparece ese error? ¿Listo? Y ahí yo puedo explorar y saber de qué se trata y pues poder darle solución a ese error. Claro, algunos me dirán, no, profe, pero es que yo no tengo tiempo de empezar a leer y leer artículos y decir no sé qué. Bueno, pero bueno, esta es una primera parte. Hay veces nos aparece numeral nombre, pero ¿por qué me aparece eso? ¿Y qué es ese error? Aquí hay alguna ayuda. ¿Listo? Nos salimos de ahí. ¿Listo? Digamos que ya lo leímos, hicimos todo y listo. Bien. Seguimiento del error, entonces simplemente pues me dice, bueno, en ese seguimiento del error, pilas con las celdas que usted está señalando, que usted tomó de referencia. Ahí debe de haber algo para que usted busque y encuentre el error y lo pueda solucionar. ¿Listo? Lo otro, yo puedo darle editar, ignorar error, pero obviamente no lo queremos ignorar porque pues si lo ignoramos pues no damos solución. ¿M? Y finalmente aparece una opción que dice editar en la barra de fórmulas. Claro, si yo le doy clic ahí en editar en la barra de fórmulas, pues me da la opción de poderlo editar desde acá y pues obviamente aquí yo ya me doy cuenta qué es lo qué error o por qué me está apareciendo ese error, ¿cierto? Porque se está multiplicando con una celda en blanco, en blanco. Bien, pero si ustedes se posicionan en esa celda de 22, miren en la barra de fórmulas lo que aparece. Aparece una letra C. Miren que aquí está oculta esa señorita. Miren aquí. Ahí está. Oculta. Claro, por eso es que me aparece numeral valor. Porque está multiplicando un número con un texto, con un carácter. Entonces, si yo borro la C y doy enter,
Ah, bueno, ahí ya me cambia, ya desapareció el error. Ahora me aparecen ceros, ¿cierto? Me aparece el total, pues claro, obviamente si esto está en ceros, pues obviamente va a aparecer, listo. Pero pues no lo he corregido. Para corregirlo, pues simplemente hago doble clic donde me aparecía el error y cambio, ya no es la celda D22, sino las referencias D23. Yo puedo borrar toda la celda y seleccionar la D23 o simplemente borro el número, me voy con el selector, me voy a donde está el número que quiero borrar, lo borro y lo cambio por la otra celda, ¿cierto? Y doy enter. Bien. Y ahí ya me doy cuenta que, y también acá rastrear precedentes, miren, ahí ya me doy cuenta que está multiplicando la celda B26 con la celda D23. Y ya cambié y ya me desapareció el error. ¿Listo? Otro icono que aparece en ese grupito, acá dice mostrar fórmulas. Yo creo que ese de pronto también es muy utilizado cuando yo recibo, por ejemplo, un archivo nuevo, ¿cierto? Con un montón de números y es posible que yo quiera saber cuáles son las fórmulas que se están utilizando. ¿M? Entonces, si yo le doy clic ahí en mostrar fórmulas, miren que me muestra las celdas con las fórmulas que se están trabajando. Quitar flechas. Listo. Si yo le doy clic en donde están las fórmulas, automáticamente me muestra las referencias que está haciendo. ¿Listo? Automáticamente. Entonces es muy bueno. Cuando recibo un documento nuevo, ¿cierto? Y que yo, digamos, tenga que revisar. Entonces aquí yo puedo revisar las fórmulas, cuáles son las referencias que está haciendo, por qué está tomando esas referencias, etcétera. ¿Listo? Para quitar esto de las fórmulas, nuevamente doy clic ahí en el icono de mostrar fórmulas y ya me muestra nuevamente el archivo tal cual como lo estoy trabajando. Para yo saber, muchachos, que ustedes me desarrollaron este ejercicio muy juiciosos, ustedes ahí en la celda D26 van a colocar un relleno de algún color. Por ejemplo, yo aquí coloco relleno de color azulito y me rellenan las dos celdas donde estaba el error de valor. Obviamente me lo envían o me lo van a enviar corregido, ¿no? Listo. Ahí yo ya lo voy a ver y, listo. Entonces, sigamos, yo veo el documento de Luz Dari. Entonces, Luz Dari, sí, ya. Ella hizo el ejercicio porque ahí aparecen los colorcitos. ¿Listo? Ojo, pilas, Dios mío, pilas. Cuando ustedes me envían los archivos, pues evidentemente yo voy y doy clic en las celdas y me doy cuenta si ustedes lo arreglaron o no, ¿sí? No me hagan trampas, o bueno, no se hagan trampas ustedes mismos. Hay veces, yo no le entendí a ese profe, yo no sé cómo fue que hizo, Entonces, medio ven la grabación, medio ven entonces la imagen y como acá es 127.300 entonces borran y aquí ponen el número. Así, listo. Y miren, ahí aparece el 127.300 pero cuando yo le doy clic a la celda, pues lo que yo espero es que me muestre las referencias de donde tomaron y por qué dieron ese resultado. Y si ya me aparece número, pues, bueno, no, se copiaron del número y ya. Entonces, pilas. Lo ideal, muchachos, es que lo hagan ustedes y que obviamente prueben, pues, todo lo que estamos aplicando. ¿Listo? Mis queridos, esa es la auditoría de fórmulas. Es algo sencillito, ¿sí? Algo que yo puedo aplicar
que de pronto me puede llegar a servir para yo de pronto saber de qué se trata ese error, cómo se trabaja ese error, por qué me apareció el error. ¿M? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio número uno, pues decía eso aplicado por medio de auditoría de fórmulas. Entonces, ejercicio número uno, check. Lo pasamos. Muy bien. Ahora, nos vamos, dedito arriba. Eso, me encanta, dedito arriba. Perfecto. Eso. Sencillito. Eso, miren eso tan bacano que aparecen todos esos deditos, hasta aparecen corazoncitos y todo. Muy bien. Perfecto. Sencillito, muy bien, muy bacano, perfecto. Ahora, nos vamos a, dice, en el ejercicio número 2, utilizando la herramienta de datos, análisis de hipótesis, tablas de datos, calcule el beneficio según los diferentes escenarios de tipo de cambio y costo de ventas. Oh my God. Ahí dicen, bueno, listo. Entonces nos vamos para el ejercicio número 2 y acá, listo. Perfecto. Encontramos esto. Bueno, encontramos primero una tablita aquí en la parte superior izquierda donde me dice cálculo del beneficio. Dicen celdas de entrada, hay unos costos de ventas, gastos fijos, tipos de cambio y ventas. Listo. Está en dólares. Pongámosle que esos son dólares. En las celdas de resultado aparecen beneficio en dólares y beneficio en pesos. Por ejemplo, digamos que tenemos un negocio de qué? Un negocio de un restaurante. ¿Listo? Entonces en ese restaurante pues tenemos que hacer unas ventas de, uy, Dios mío, eso sería mucha plata. $8,600 para ganar o tener un beneficio de $305. Tengo que vender mucho. Y eso pasado en pesos, pues es 1.281.000. Pero venga, eso sí, yo nunca lo he hecho. Si yo aquí multiplico estas ventas por, digamos que el dólar está en 4.000, aunque creo que están un poquito menos. Uy, Dios mío. Miren, tendría que vender más de 34 millones de pesos para vender, para ganarme 1.200.000. Uy, juemachica, es mucha plata. Bueno, whatever. Listo, bien. Ahora, ahora. Para el análisis de hipótesis por medio de la tabla de datos, entonces abajito aparece una tabla, ya aquí voy a agrandar un poquito más, listo. Aparece una tabla de datos, ¿cierto? Donde yo quiero simular, eh, por ejemplo, si el tipo de cambio yo lo aumento o lo disminuyo, ¿cierto? Y el costo de ventas que aparece aquí en forma vertical, ese costo de ventas, ¿qué pasa si durante el tiempo se me aumenta ese costo, ese porcentaje, o al contrario, se disminuye el costo? Entonces, en todas estas celdas blancas, pues lo ideal es que por medio de esta herramienta me ayude a trabajar con esas dos variables y me envíe los escenarios supuestos, unos escenarios donde yo digo, ah, bueno, ¿qué pasaría si yo manejo un porcentaje del 25% del costo de ventas? Y sigo teniendo aquí el 10 el tipo de cambio en 10. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá en la celda azulita que acabé de poner. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría si el costo de ventas me baja, el porcentaje, y el tipo de cambio aquí me sigue el mismo, en 10? Claro, yo lo puedo hacer aquí a mano, ¿cierto? Y me va a cambiar todo. Listo, me va a cambiar el beneficio y demás. Pero si yo tengo varios escenarios, ¿cierto? Si yo quiero mirar varios escenarios al tiempo, entonces pues
puedo aplicar esta herramienta. ¿Listo? Entonces, mis queridos pilosos, bueno, esto de pronto en dónde lo podemos aplicar. De pronto en la parte de finanzas, de pronto cuando hay el cambio de utilidad, entonces si el tipo de cambio sube o baja, el costo de ventas varía, ¿cierto? Entonces ahí lo puedo ver. En la parte de ventas, por ejemplo, cuando yo quiero vender con diferentes precios y tengo unos gastos, entonces, ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, venga, ¿qué pasaría si esto lo vendo más bajito, pero los gastos me suben? ¿O qué pasaría si vendo más bajito y los gastos también me bajan? ¿Sí? Son hipótesis que yo puedo de pronto llegar a tener en algún momento en algún negocio. Es posible. ¿Listo? Entonces, antes de eso, tengamos en cuenta que acá para el beneficio también están utilizando unas fórmulas. ¿Listo? Yo utilizo las fórmulas. Entonces, esta fórmula me está teniendo en cuenta las ventas multiplicadas por 1 menos el costo de ventas menos los gastos fijos dividido en el tipo de cambio. Eso es lo que me está trabajando la fórmula. Obviamente esa fórmula pues la aplica de acuerdo a lo que yo requiera. En este caso pues es la fórmula para un beneficio, para saber la ganancia de un negocio. Es posible. ¿Listo? Entonces yo no quiero afectar esa fórmula. No quiero empezar a tantear. Entonces, venga, ¿qué pasaría si los gastos los bajo en esto? ¿Y qué pasaría si me aumentan las ventas? No, ¿qué pasaría si las ventas siguen iguales y los gastos disminuyen? ¿Cuánto beneficio voy a tener? ¿Sí? Entonces, es ese tipo de ejercicio. ¿Qué pasaría si? Entonces, ahora sí, al grano. Todos conmigo haciendo exactamente lo mismo. Entonces, mis queridos. Nos vamos a ubicar en la celda C25, en la celda verdecita clarita que aparece aquí arriba. Miren, de arriba del 25% al lado del 9. ¿Listo? Ahí le vamos a dar igual y vamos a referenciar la celda que quieren en dólares o en pesos. Mandémoslo en dólares. Listo. Digo en pesos, en pesos. Entonces hago referencia a la celda C20. ¿Listo? Y doy enter. Aquí me tiene que aparecer, miren, el valor en pesos, ¿cierto? De ese beneficio. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, por favor, dando clic ahí en la celda C25, clic sostenido, vamos a seleccionar el rango de toda la tabla, ¿cierto? Incluidos esos números de encabezado. Bien. Entonces, desde la celda C25 hasta la celda I36, vamos a seleccionar todo ese rango. ¿Listos? Van conmigo. Ahora, nos vamos a la pestaña de datos, ¿listo? Y en la pestaña de datos, aquí al lado de validación de datos, que ya lo conocemos, va a aparecer un icono, miren, que se llama análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis. ¿Listo? Ahí le van a dar clic en la flechita que aparece, se les desplaza un listado y van a elegir la opción que dice tabla de datos. Dan clic en tabla de datos. ¿Listo? Ahora les aparece esta ventanita donde dice celda de entrada. Vamos a seleccionar acá en la tablita que está arriba, vamos a seleccionar la que dice tipo de cambio, ¿cierto? Donde aparece un 10, que es la celda C15. ¿Listos?
Y en la celda de entrada de columna, damos clic aquí en la celda en blanco y vamos a seleccionar la celda C13, que es la de costo de ventas. ¿Listo? Les tiene que quedar así, como, miren, como a mí me quedó acá en la ventanita. ¿Listo? Ustedes le van a dar a aceptar y díganme qué pasó. Creo que ahí les sale una ventanita diciéndoles qué es lo que hicieron y vuélvanle a dar otra vez a aceptar. ¿Qué apareció? ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó con la otra tabla? Si les salieron números, no les salieron números. Pero números en todas Un las montón, columnas. un montón de números, Karen. Y Sí, ahí Karen señor. dice, "Uy, Dios mío, ese montón de números, ¿qué?" Nelson dice, se completó la tabla. Muy bien. Números, listo. Vamos a ver acá. Esperen aquí, bajo esto, un momento. Listo, perfecto. Muy bien. Yo le voy a dar a aceptar. Y miren, muchachos, me apareció la tabla llenita con un montón de números. ¿Qué significa eso? Que miren en la celda azulita, ¿qué significa? Que si yo mantengo el tipo de cambio en 10, pero disminuyo el costo de ventas a 25%, entonces voy a obtener un beneficio de 1.461.000. Es decir, que me va a aumentar el beneficio. Y así yo puedo mirar los diferentes escenarios. Por ejemplo, no, si tengo un 34%, ¿cierto? Miren aquí, lo voy a poner de otro color. ¿Listo? Y con, digamos, si el tipo de cambio me aumenta, miren acá, al 11,5. Entonces, donde se crucen las dos, ahí yo voy a tener el beneficio o el valor que quiero. Miren, aquí se me cruza. Y entonces, no, si se me aumenta el tipo de cambio y se me aumenta el costo de ventas, entonces voy a tener un beneficio de 988.000. No, no puedo permitir eso. ¿Listo? Ese análisis es el que yo hago con las posibles variables. Cuando cambian las variables, entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Y así yo puedo utilizar este tipo de herramientas. ¿Vale? ¿Listo? Ahí ya llenamos el primer ejercicio y desarrollamos ese primer ejercicio. Ahora, más abajo, en el tercer punto, me dicen, utilizando la herramienta de datos, análisis de hipótesis, pero esta vez buscar objetivo, calcule lo siguiente. Entonces me dice, ¿cuánto espera que sean las ventas para obtener un beneficio de $2.500? Uy, juemachica, o sea, aumentar de 300 a 2.500, eso es mucho. Cambiando solo el valor de las ventas. ¿Y cuánto es el equivalente en pesos? Dios mío. Bueno, entonces, ojo a esto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que acá en la celda que pongo amarillita, azul, miren aquí en el beneficio de dólares, que esos dólares aquí sea el beneficio de 2.500. Uy, pues más chicas, eso es mucha plata. ¿Cierto? Entonces, pero me dicen que las ventas las tengo que cambiar. Entonces, lo que de pronto normalmente uno haría es que uno empieza a tantear, ¿cierto? Entonces, bueno, si aquí es 8.600, entonces, ¿qué pasaría si yo coloco $9.000? Ah, bueno, me aumento aquí a 333. No, sigue subiendo y ahí empieza uno. Aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. No. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Entonces,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pilos. Bien. En cualquier lado, tengo señalado en mi celda, en cualquier lado, ¿cierto? Ahora, nos vamos a la pestaña de datos. Todos conmigo. Pestaña de datos. Después nos vamos al icono de análisis de hipótesis. ¿Listo? Ahí desplazamos el listado y esta vez vamos a poner la opción de buscar objetivo. Le damos clic. ¿Listo? Miren, ¿cómo es que se dice? Por defecto de Excel, aquí me aparece esta ventanita y donde dice establecer la celda, por defecto me aparece la última celda que yo seleccioné. En mi caso me aparece la G14. ¿Listo? Siempre que vayamos a aplicar esta herramienta, aquí siempre borramos lo que tenemos ahí y esta vez seleccionamos la celda que yo quiero cambiar, es decir, la del beneficio. En este caso, la celda C19. Damos en clic en C19, beneficio en dólares, listo. Y aquí donde dice con el valor ahí, entonces el valor que yo quiero cambiar, en este caso 2.500. ¿Listo? Anotamos 2.500. Después, abajo dice, al cambiar la celda, damos clic ahí en esa celdita en blanco y nos vamos para seleccionar la celda de ventas, o sea, la C16. Esa es la que yo quiero cambiar para que me cambie y llegar al beneficio de 2.500. ¿Listos? Entonces, ahí le vamos a dar. Ah, bueno, denle aceptar. Dios mío. Y díganme cuántas ventas tengo que hacer para obtener un beneficio de $2.500. ¿Cuántas ventas? 39.957. Otra vez, Wilber. Otra vez. ¿Cuánto? 39.957. Uy, 39.957 dólares. ¡Ah! Dios mío. Vamos a ver, a todos nos tienen que dar igual. Miren, Wilber, exactamente. 39.957 dólares para obtener, y miren que aquí me cambió el beneficio, ya me aparecen 2.500, ¿cierto? Y ahí también me aparece el beneficio en pesos, 10,5 millones. Entonces, para ganar 10,5 millones, tengo que vender casi 160 millones. Uy, madre. Y yo es que diciendo que era un restaurante. No, yo creo que de pronto sí se puede, pero un restaurante, ¿cuál? Por ahí un crepes o algo así. Yo creo que un crepes se hace esto, ¿cierto? Diario. O un restaurante así de por allá de Jorge Rauch o de cosas así. Me imagino, pero bueno, listo. Eso no nos importa. Pero entonces, ojo, aquí voy a quitar este azulito porque ustedes me van a hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces, van a copiar esta tablita, la tablita que está aquí arriba, desde donde dice cálculo de beneficios, copian esa tablita, ¿listo? La seleccionan, control C, ¿listo? Y aquí, más abajito, bueno, yo lo voy a poner acá, ustedes lo ponen donde quieran. Si quieren, pueden habilitar una nueva hoja y van a copiar esos resultados, no importa. Yo lo voy a poner aquí abajito, en la celda L30. Damos control V. ¿Listo? Ampliamos un poquitico más las columnas. ¿Listo? Y acá miren que me pegó exactamente los resultados que obtuve al cambiarlos. ¿Listo? Entonces, para yo saber que ustedes me trabajaron eso, entonces van a seleccionar aquí la celda de los 2.500 y aquí le ponen cualquier color y le ponen en la celda de ventas. ¿Listo?
para que les quede algo así. Las ventas que cambiaron y el beneficio en dólares que también cambió. Ese sería uno de los ejercicios que desarrollamos. ¿Listo? Pilosos, miren que la primer tabla que hicimos, claro, evidentemente han cambiado los valores, porque miren que aquí en la celda C25, en la celda verde clarita, habíamos referenciado los beneficios en pesos, ¿no? Y en ese momento era 1.200.000. Cuando cambia la celda de arriba, también cambia esta. Ya no es 1.200.000, sino es 10,5 millones. Y aquí, pues obviamente me van a cambiar todos los valores, ¿cierto? Recuerden, cuando aparezcan los numerales, es porque la columna, el valor es muy grande para el ancho de la columna. Entonces tengo que poner más anchita la columna, ¿listo? Y ahí ya desaparecen los numerales. Bien, ¿cómo nos fue con ese ejercicio? Dedito arriba, sencillito, perfecto, muy bien. Wilber, obviamente te fue bien porque tú nos diste el resultado. Excelente, ¿listo? Ahora, aquí me dice, en el punto B, me dice, ¿cuánto deberían ser los gastos generales? Ahora toca cambiar gastos generales si se quiere una utilidad o beneficio de 3.000 y de 4.500, cambiando solo los gastos generales. ¿Y cuál es su equivalente en pesos? Bueno, listo, perfecto. Entonces, miren, vamos a mantener nuestras ventas. ¿Listo? Esa se quedan quieticas. El beneficio, pues obviamente va a cambiar el beneficio, va a cambiar a 3.000 una vez y la segunda vez a 4.500. ¿Listo? Y ahora lo que me va a cambiar son los gastos fijos. Bueno, ¿cuánto va a ser ese gasto fijo? Pues más chica. Bueno, entonces, pilosos, miren que aquí yo doy clic en cualquier celda. Nos vamos a pestaña de datos. Icono análisis de hipótesis. Le doy clic en la flechita y ahí en la opción buscar objetivo. ¿Listo? Ahí establecer la celda. Recuerden, siempre acuérdense de borrar o a no ser de que ustedes pues ya la hayan colocado. Pero entonces aquí hago referencia a la celda del beneficio, o sea, la celda C19. Y esta vez quiero que con el valor de 3.000. Y al cambiar la celda, entonces, ¿cuál celda quiero cambiar? Entonces, esta vez es la de gastos fijos, o sea, la celda C14. ¿Listo? Le damos Enter, o digo, aceptar, dizque Enter. Aceptar y nuevamente aceptar. ¿Listo? Fíjense en algo. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que para mantener esas ventas, ¿cierto? Pero para obtener el beneficio de 3 millones de pesos, yo tengo que disminuir los gastos en $2.030. Chica, tengo que disminuirlo, por eso aparece negativo. Entonces, ahí es cuando uno hace, chica, tengo que disminuir muchos gastos para poder mantener esas ventas, ¿cierto? Y poder obtener un beneficio más alto. ¿M? Entonces, les tuvo que dar exactamente lo mismo. Entonces, hacemos lo de ahoritica, copiamos la tablita, ¿cierto? Seleccionamos la tabla, le damos control C, nos vamos aquí al lado de la que ya habíamos copiado. Yo la voy a copiar en la celda O30, control V, listo, amplío la columna para que se me vea bien la información
¿Listo? Y en esta oportunidad vamos a rellenar de un color diferente los datos que me cambiaron, es decir, el dato de los gastos fijos y aquí el beneficio de en dólares de $3.000. Dedito arriba, si nos dio, no nos dio, carita sorprendida si no les dio. Pero no, yo creo que sí. Eso, perfecto, muy bien, listo. Perfecto. Ahora, ustedes solitos. Solitos. Necesito que el beneficio ahora en dólares sea de 4.500, pero lo que me cambien los gastos fijos. Entonces, díganme, ¿cuánto les dan los gastos fijos para obtener ese beneficio de 4.500? Y, profe, ¿cómo fue que usted hizo? Acuérdense, datos, análisis de hipótesis, opción buscar objetivo, y allá arriba, en la celda que quiero cambiar, pues es la de beneficio con el valor de 4.500 y la que se va a ajustar es la de gastos fijos. ¿Cuánto me les da? Uy, uy, Karen, ya, uy, Menos Karen. 17.030. Uy, excelente, Wilber. Muy bien. Karen, perfecto. Jonathan, perfecto. Entonces, a los tres les dio lo mismo, es decir, que ese debe ser el valor. Ya hay una tendencia. Y, uy, para obtener un beneficio de 18.900.000. Muy bien, Yurani. O sea, tengo que bajar, creo que bajar un poquitico los gastos. Imagínense. Ah, uy, Dios mío. Uy, no, eso sería una locura. Claro, porque obviamente tengo que bajar los gastos, pero al mismo tiempo quiero aumentar mi beneficio y aumentarlo bastante. Entonces, uy, no, prácticamente tendría que entonces recibir todo regalado, prácticamente. Bueno, entonces yo aquí lo hago rápidamente. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Si lo encontraron ustedes rápido, el beneficio 4.500 al cambiar la celda de gastos fijos, que es la C14, aceptar, nuevamente aceptar y efectivamente, mis queridos, copio la tabla y la pongo aquí, yo la pongo en R30, listo, amplío las celdas, listo. Y fijémonos, muchachos. Entonces aquí relleno los datos que cambié, ¿no? En este caso, el gasto fijo y el beneficio en dólares. Obviamente ahí me aparece el beneficio en pesos también. Miren, perfecto. Entonces, mis queridos, ahí podemos dar check. ¿Listos? Damos check. Así me les tiene que aparecer, mis queridos, el ejercicio. Obviamente, donde ustedes quieran poner sus tablitas, ¿no? Donde ustedes las quieran manejar, eso no hay ningún problema. Profe, es que yo las puse en una hoja aparte y las coloqué allá. Listo, no importa. Lo importante es que cuando yo revise el documento, pues me dé cuenta que, pues lo tienen desarrollado, ¿no? Y que lo desarrollaron ustedes solitos. Aquí les envío, epa, acá les envío el, la imagen, ¿listo? Para que nos llevemos una idea. Obviamente a todos nos tiene que dar exactamente lo mismo, todo igualitico, ¿listo? Muy bien. Ahora,
Nos vamos para el ejercicio número 3 utilizando la herramienta de datos, no, el ejercicio 4 pero desarrollando el ejercicio 3 no. Dice, utilice la fórmula buscar V. Y aquí vamos a trabajar esa fórmula de buscar V para determinar los campos necesarios según las siguientes instrucciones. Entonces me dice acá, miren, en el PDF dice, al escribir la cédula de ciudadanía, ahí se equivocaron, ciudadanía, de alguno de los clientes, se debe actualizar inmediatamente la información, nombre completo, barco deseado, días que dura el viaje, hizo reservación, fecha de reservación, dinero consignado y costo del viaje. ¿Listo? Y ahí pues me dicen otros puntos. Bueno, listo, ahorita miramos a ver de qué se tratan esos otros puntos. Por ahora. Ahora imaginémonos, muchachos, imagínense. Ahora somos dueños de una agencia de viajes. ¡Ah! ¿Sí ven tan rico que es soñar? Ahí vamos pasando, ¿por qué no? ¿Listo? Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, en esta agencia de viajes, lo ideal, todos conmigo, aquí en el ejercicio 3 pilas, se supone que aquí en esta celda blanca, que está nombrada como la celda K13, aquí, se supone que cuando yo digite la cédula del cliente, miren los números de cédula en la primera tabla, ¿listo? Si digamos yo digito la cédula 1205 y doy Enter, se supone que en todas estas celdas verdecitas clarita me tiene que aparecer la información de ese cliente. ¿Listo? Automáticamente. Y no estar revisando, uy, ¿quién es el 1205? Quintero Analuz. Y copio todos los datos de ese cliente y después mi jefe, hoy mi jefe es Nelson. Entonces Nelson me dice, bueno, Jorge, hágame un favor, ¿cuáles son los datos de el cliente de cédula 1209? Y yo, ay, Dios mío. Entonces otra vez, coloco 1209 y voy buscando uno por uno allá. No, ahí me quedo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aplicar una fórmula que es muy utilizada en el trabajo para desarrollar búsquedas, ¿listo? En forma vertical, por eso es buscar V, o en forma horizontal, buscar H. ¿Listo? Actualmente, en el Office actual, también se está utilizando la fórmula buscar X. Y esa fórmula es la fusión de las dos, de la buscar V y buscar H. Con buscar X es mucho más sencillo, pero lógicamente tenemos que tener una versión del Office totalmente actual. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿vale? Ahora. ¿Dónde están acá? Aquí. Si se han dado cuenta que todo el tiempo está compartiendo la pantalla. ¡Ay! ¡Qué bonito esto! Entonces me estoy dando cuenta que es el internet de mi casa. Puede ser el internet de mi casa. Bueno, ustedes me han tenido mucha paciencia. Sigan con toda la paciencia. ¿Listo? Esto también yo se los voy a compartir ahorita, la fórmula de la auditoría de fórmulas, como los pasos que hay que llegar, todo lo que vimos, todo lo que hicimos, la de buscar objetivo, ese cuadrito que llenamos y demás, los beneficios y todo. ¿Listo? Aquí miren también con la de buscar V, ¿listo? Entonces yo me quiero centrar sobre todo aquí en en la sintaxis de la fórmula. ¿Listo? Mírenla acá. Entonces, esa sintaxis de la fórmula, miren, primero me va a poner el valor buscado. ¿Listo? O sea, a partir de este valor que yo escoja, me va a buscar la información que tenga coincidencia con ese valor. ¿Listo? Entonces comprendamos eso. Ahora, rango de datos o matriz de tabla. Entonces, la matriz de la tabla que yo tengo que seleccionar
es la tabla donde aparece el valor buscado y donde aparecen los valores que yo voy a buscar a partir de eso que yo tengo como inicio. ¿Listo? El número de columna es la columna en donde aparece el valor que yo estoy buscando y que va a ser coincidencia con el valor que yo pongo como buscado, que va a ser coincidencia. ¿Listo? Y por último aparece una parte que dice rango. ¿Listo? Una parte que dice rango y es un rango falso o verdadero. Falso cuando yo quiero que la coincidencia de esa búsqueda sea exacta. ¿Listo? O verdadero cuando yo quiero que la coincidencia sea aproximada, que se acerque al valor buscado. ¿Bien? En algunas versiones no me va a aparecer la palabra falso o verdadero, sino me aparece 0 o 1. El 0 es para el falso, coincidencia exacta, y el 1 es para el verdadero, coincidencia aproximada. ¿Listos? Tengamos en cuenta. Profe, no le he entendido nada. Claro que no, porque no hemos hecho un ejercicio. Cuando hagamos el ejercicio lo van a entender mucho mejor. ¿Listo? Entonces, miren acá. Uy, David, levantaste la manito. ¿Pregunta? Pequeña pregunta. Digamos que si yo quise dejarlo con el valor lo más aproximado posible y, y aún así cuando me busca el valor igual exacto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, depende de los datos que tú tengas, David. Porque si digamos los datos que tú estás analizando, no hay un dato que coincida exactamente, entonces Excel automáticamente te va a dar el valor más aproximado. ¿Listo? Se va a aproximar. Pero eso depende del análisis que tú estés haciendo. ¿Mm? Entonces puede que el valor exacto, aunque esté en la opción de valor aproximado. Te dé el valor aproximado. Sí, si quieres ahorita lo ponemos tranquilo y Si no, probamos a ver si nos da. es una pregunta ¿Listo? rápida. Gracias. ¿Listo? Perfecto, excelente, excelente, muy bien. Listos. Entonces, nos vamos para la casilla K14. ¿Listo? Aquí la verdecita después del cliente 1205 que yo coloqué ahí. Miren que aquí yo lo voy a poner de colorcito naranja. ¿Listo? Para identificar. Bien. Ahora, en la casilla de nombre completo, al frente K14, vamos a dar igual y coloquemos buscar V. Abrimos paréntesis. ¿Listo? Miren la sintaxis que maneja. Entonces, valor buscado. El valor buscado que vamos a señalar es en este caso la cédula, es decir, la celda K13. Seleccionamos K13. ¿Listo? Punto y coma. Matriz de la tabla. Entonces, la cédula del cliente está en la primera tabla. Mírenla aquí. ¿Listo? En la primera fila, en la primera columna de la primer tabla. ¿Listo? Es decir, que yo tengo que seleccionar toda la tabla donde aparezca ese valor. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer Excel? Excel va a tomar ese valor buscado, que es la cédula y que está en la parte izquierda, ¿cierto? De toda esa tabla y se va a ir al donde está la columna de nombre completo y va a empezar a buscar verticalmente. ¿Listo? Hasta que encuentre la coincidencia con ese valor buscado y me arroja el resultado que tenga coincidencia. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Por eso se llama buscar V, porque a partir de un valor que esté más a la izquierda en la tabla seleccionada, me va a buscar verticalmente la coincidencia. Entonces,
Matriz de la tabla, ya seleccionamos toda la tabla, ¿cierto? Punto y coma. En el indicador de columna le voy a indicar la columna donde yo quiero que empiece a buscar. En este caso es la columna de nombre completo. Si se dan cuenta, es la segunda columna, porque en la primera columna está la cédula. Segunda, nombre completo. Tercera, dinero consignado. Cuarta, hizo reservación. Quinta, fecha de reservación. Y sexta, barco deseado. Entonces ahí yo tengo que indicarle a Excel cuál es la columna donde quiero que haga mi búsqueda. En este caso es la columna número 2 y coloco el número 2. ¿Listo? Punto y coma. En el rango, miren que a mí me aparece verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Yo voy a señalar el de falso y a mí me aparece la palabra falso. Es posible que a ustedes les aparezca el 0 o el 1, dependiendo de la versión de Excel. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Bien. Y le damos Enter. ¿Listo? Aquí coloco la copia. La copia se las coloco al frente. ¿Listo? Entonces, miren lo que hizo Excel. Me aparece el dato de el cliente con cédula 1205. Tengamos en cuenta algo, muchachos. Si yo llego a borrar la cédula, ese número de cédula o no tengo datos, mire, me aparece el error de numeral ND. ¿Qué significa ese numeral? Significa que no hay dato para buscar. ¿Listo? Si yo aquí coloco, por ejemplo, otra cédula, por ejemplo, la 1210, Enter, me da Castrillón Oscar. Miren que es el último aquí que yo coloco de colorcito azul. Bien. Y así puedo cambiar cualquier número y me arroja el valor. ¿Listo? Ahora, si coloco un número que no existe, 1215, y doy Enter, me aparece el error de no dato. ¿Listo? Entonces, o sea que no hay coincidencia, no encuentra nada. ¿Listo? Entonces, ojo, la función buscar V siempre va a buscar a partir del dato que esté en la columna más a la izquierda de la tabla seleccionada. Por eso nosotros estamos haciendo la búsqueda a partir de la cédula del cliente, que está en la columna más a la izquierda de esa tabla que yo acabé de seleccionar. ¿Listos? Bien. Ahora, vuelvo a mi chica 1205. Listos. Muy bien. Nos vamos para el barco deseado. ¿Listo? ¿En dónde está esa información del barco deseado? Mírenla aquí en la primer tabla, pero está en la última columna. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la celda K15. Damos igual, colocamos buscar V. ¿Listo? Abrimos paréntesis. Bien. ¿Listo? Valor buscado. Como está en la misma tabla, voy a buscar a partir de la cédula. O sea, aquí voy a seleccionar la celda K13. Punto y coma. Matriz de la tabla. ¿En dónde está esa información? Pues en toda la primer tabla. ¿Listo? Entonces selecciono toda la tabla con encabezados incluidos. ¿Listo? Punto y coma. Indicador de columna. Muchachos, ¿en qué columna está la información del barco deseado? ¿Cuál es la columna? A 6. La columna, eso, filas, columna 6, eso, columna 6. Ya miramos, esperen porque acá. Tu, turu, tu, tu, turu, tu, tu, turu, tu, tu.
Listo, esperen. Eso ya, ahora sí. Entonces, columna 6. ¿Por qué 6? Miren, ustedes cuentan las columnas que están en la tabla seleccionada. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la información que yo quiero que busque. Entonces, 6. Y anoto el número 6. Punto y coma. Coincidencia exacta. Entonces, escojo la opción de coincidencia exacta y damos Enter. Y ahí me les debe aparecer el barco que tiene esa clienta, Ocean Princess o Ocean Princess. Y ahí aparece el barco que ella va a tomar. ¿Listos? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Listos? Muy bien. Ahora, días que dura el viaje. Muchachos, ¿en dónde está la información de los días que dura el viaje? ¿En cuál tabla? Información de clientes, 1, 2, 3, 4, 5. ¿En dónde, en dónde, en dónde? En información del cliente, 1, 2, Clientes. 3, 4, 5. Ojo, ojo, Sergio, la que dice No, días que dura el viaje o duración del viaje en días. está en la tabla que dice catálogo de barcos y precios. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. En la segunda. Es exactamente, Sergio, exactamente, Karen, muy bien. Mírenla aquí abajo, en la segunda tabla, en la tabla de la mitad. Aquí está la información. Ahora les pregunto, ¿cuál es la información de la columna que está más a la izquierda en esa Barco. tabla? La de barco, exactamente. Entonces, a partir de esta información, yo tengo que tomarla para que busque a partir de esa información y me empiece a buscar lo que yo quiera. Entonces, nos vamos a la celda K16, damos igual, colocamos buscar V, abrimos paréntesis y el valor buscado ya no va a ser la cédula del cliente, sino va a ser el barco deseado, o sea, la celda K15. ¿Listo? Porque aquí me va a buscar a partir de la columna que esté más a la izquierda de esa información. Damos punto y coma, matriz de la tabla, entonces es la segunda tabla, la tabla que aparece en la mitad, selecciono esa tablita, punto y coma, el indicador de columna, entonces la duración del viaje, ¿en qué columna está? En la columna número 2. Entonces aquí anoto 2. Punto y coma. En el rango o las opción, coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y aparece el número 11. Si se dan cuenta, en la tabla de la izquierda, en la segunda tabla, para el Ocean Princess es 11 días de viaje. ¿Listos? Muy bien. Y ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Listos? Ahora, hizo reservación. ¿En qué tabla está esa información de hizo reservación? Ahora sí, información de clientes. ¡Epa, Sergio! En la 4. Perfecto. En la Perfecto. columna 4. Exacto. Y Sergio, muy bien, exacto. Entonces, pilas. Ah, ¿y cuál es la información que voy a tomar como referencia? La que esté más a la izquierda, o sea, la La cédula. cédula. Perfecto. Entonces aquí en la celda K, uy, es la celda K17, en hizo reservación, colocamos igual, buscar V, abro paréntesis, valor buscado a partir de la cédula. Punto y coma.
Matriz de la tabla. Selecciono toda la tabla en donde esté la información que yo quiero solicitar. Punto y coma. Indicador de columna, como nos dijo Sergio ahorita, en la columna número 4. ¿Listo? Punto y coma, coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy enter. ¿Hizo reservación la señora? Sí, aquí me aparece en la tabla original que sí. Y acá en la tabla de búsqueda me aparece que sí. ¿Listos? Bien, excelente, 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 excelente. ¿Listo? Fecha de reservación. La fecha de la reservación, miren, aparece acá mismo, en la misma tabla, en la primer tabla. Entonces, ustedes pueden decir, profe, hágalo sencillo, miren, pues copie la misma de arriba, ¿listo? Copia aquí abajo, es la misma información, lo único que va a cambiar es el indicador de columna, que la fecha de reservación no está en la columna 4 sino en la columna 5. Entonces, borro el indicador de columna y listo. Ahora, fijémonos en algo. Muchachos, ¿les apareció ahí la fecha de reservación? ¿Qué les aparece? Tocaría cambiarla por fecha, ¿no? Exactamente, Nelson. Toca cambiar el formato a fecha. Entonces, aquí en la celda K18 que me aparece 40.907, ¿se acuerdan cuando vimos los formatos de fecha? Entonces, para Excel, un número es una fecha. ¿M? Entonces, aquí me voy a la pestaña de inicio, aquí en el grupo de número donde está la celda blanca, aquí elijo fecha corta. Bueno, yo voy a elegir fecha corta. Si ustedes quieren elegir larga, pues no hay no hay ningún problema. Fecha corta y miren, ahora sí me aparece el 30 de diciembre del 2011. ¿Listos? ¿Sí? Como vamos, vamos bien. Dinero consignado. Ah, profe, aparece en la misma tabla, en la primer tabla. Ah, entonces copiemos lo mismo. Se puede. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces aquí, buscar V, abro paréntesis, a partir de la cédula, coloco toda la matriz de la tabla y en este caso, el dinero consignado está en la columna número 3 y le damos enter. ¿Listo? Y lo mismo que en el anterior, si se dan cuenta, pues aquí aparece el número, sí, pero pues yo le puedo cambiar para que me aparezca en formato de moneda. Y ahí lo identifique muchísimo mejor. Formato moneda. ¿Listo? Ahora, costo del viaje por persona. Si miro la primer tabla, ahí no está la información. La información me aparece en la segunda tabla. Costo del viaje por persona. Es decir, que tengo que tener en cuenta que debe buscarme a partir de la información del barco. ¿Listo? Entonces aquí me voy a la celda K20, igual, buscar V, abro paréntesis. La información del barco está en la celda K15, punto y coma. La matriz de la tabla es la segunda tablita. ¿Listo? Punto y coma. El indicador de columna está la información en la columna número 3, donde me va a buscar el resultado. 3, punto y coma. Y en coincidencia exacta, cierro paréntesis
y le doy Enter. ¿Listo? Y como en el anterior, también tengo que cambiarle el formato para formato moneda. Y ahí nos damos cuenta que es 5.800.000. Perfecto. ¿Listos? Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Y profe, no, perdido. O no, profe, usted va muy rápido. No, claro que yo voy ahí. Eso me gusta. Eso, aplausos, muy bien, excelente. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Listo? Ahora, mis queridos, entonces. Listo. Entonces, eh, aquí nos vamos a puede embarcar la penúltima. Entonces aquí en el punto número 3 dice, en la celda puede embarcar, debe aparecer sí en caso de que el cliente haya hecho reservación y que el dinero consignado, o sea, me ponen condiciones, que haya hecho reservación, primera condición, y segunda condición, que el dinero consignado por él sea mayor o igual al costo del viaje. En caso contrario, aparecerá no. O sea, me tiene que cumplir dos condiciones. ¿Listo? Pilosos. Aquí vamos a aplicar lo que hemos visto en las fórmulas condicionales. ¿Listo? Voy a poner un poquito más de zoom. Ush, un poquito, un pocote. ¿Listo? Aquí me ubico en la celda K21 y van a seguir lo que voy a hacer. Como vamos a trabajar con una fórmula condicional, entonces anotamos igual si abro paréntesis. ¿Listo? La fórmula, aquí vamos a trabajar la fórmula condicional y, porque se me tienen que cumplir las dos condiciones, que tenga reservación y que lo consignado sea mayor o igual al costo del viaje. Si alguna de las dos se incumple, tristemente no puede embarcar. ¿Listos? Entonces colocamos Y, abrimos paréntesis. ¿Listo? Y aquí vamos a anotar las condiciones. Entonces, si en la celda K17, o sea, donde hizo reservación, si esa celda es igual a la palabra sí, ojo que hay un texto, entonces lo tengo que poner entre comillas. Si es igual a la palabra sí, listo, punto y coma. La segunda condición, aquí vamos a anotar la segunda condición. Y si el valor del costo del viaje es menor o igual a el dinero consignado, ¿listo? Esa es la segunda condición. Bien, cierro paréntesis y ahora sí. Si las dos condiciones se cumplen, punto y coma, entonces me va a aparecer la palabra sí puede embarcar. ¿Listo? Si alguna de las dos se incumple, entonces me aparece la palabra no. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Profe, espera, sí, la Y, ¿por qué razón? Perdóname. ¿Listo? Ya te explico. Control C. Y acá le damos Enter. Y acá ya voy. Sergio, ¿cierto? Sí, me hablaste, Sergio. Listo. Mira, Sergio. Entonces, aquí habíamos trabajado aquí en la fórmula condicional y mira. Entonces, cuando trabajamos la fórmula condicional y es, yo puedo colocar todas las condiciones que yo quiera, ¿sí? Pero sí o sí se tienen que cumplir.
Sergio, es como si tú fueras a sacar el pase y para sacar el pase, entonces te ponen unas condiciones. Entonces, primero, ser mayor de edad, digamos, ¿no? Porque ahorita hay pues permisos, pero digamos. Entonces, ser mayor de edad, primera condición. Segunda condición, que tengas el examen médico, ¿cierto? Y tercera condición, que tengas el examen de conducción. Esas tres condiciones, sí o sí las tienes que cumplir. Entonces, y que seas mayor de edad y que tengas el examen médico y que tengas el examen de conducción. Bien, esa es la fórmula condicional y si tú en algún momento llegas a no cumplir con alguna, no te dan el pase. Por ejemplo, tú puedes ir allá y decir, sí, miren, yo soy mayor de edad y además tengo un examen médico y te dicen, ¿y el examen de conducción? Ah, no, es que yo no sé manejar. No te van a dar el pase, ¿cierto? Entonces, esta fórmula condicional y me pone las condiciones y se tienen que cumplir sí o sí. En este caso, si se cumplen las dos condiciones, me va a aparecer la palabra sí. Si alguna de las dos se incumple, entonces me aparece no. ¿Listo, Ok, Sergio? ok. Perfecto, muy bien. Por eso coloqué el I. Ahorita hacemos un ejemplo con O. ¿Listo? Muy bien. Ahora, listos, acá. Entonces, si vemos los datos de la señora Ana Luz, entonces miren, primero me cumple la condición del sí. Sí, sí hizo reservación. Primera, check. Y la segunda condición es que el valor que ella haya consignado sea mayor al costo del viaje. Y la señora se fue de buena gente y consignó 6.500.000, pero el viaje le cuesta 5.800.000, o sea, es mayor. Entonces me cumple la segunda condición. Si yo aquí coloco el dato 1210, miren al señor Oscar Castrillón, miren la primera condición. Me dice, ¿hizo reservación? No, ay, no me cumple esa condición. Muy triste. Y la segunda condición, que el valor consignado del viaje sea mayor o igual al costo. Y miren que el señor Oscar sí cumple con esa condición, pero al señor se le olvidó hacer la reservación. Entonces, miren, por eso aquí me aparece no, porque incumple una de las dos condiciones. ¿Listos? Listos, 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 listos. Muy bien. Ahí les doy el espacio. Perfecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. ¿Listo? Ahora, derecho a snack. Entonces, para el snack, aquí en el cuarto punto, me dicen, en la celda de derecho a snack debe aparecer sí en caso de que el cliente haya hecho la reservación solo en las fechas específicas en la tabla para derecho a snack que está a este lado en la tercera tabla. Aquí, fechas para derecho a snack. En caso contrario, debe aparecer no. Entonces, cuando hicieron reservación, tuvieron que haberla hecha en alguna de estas tres fechas, o en esta, o en esta, o en esta, para que me aparezca que tiene derecho a snack. Si no, muy triste. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Me voy aquí a la celda K22. ¿Listo? Perfecto. Damos igual, colocamos la función condicional sí, abrimos paréntesis y en este caso vamos a colocar la función o, función lógica o. Abrimos nuevamente paréntesis y esta función de lógica o es que yo tengo tres condiciones, cuatro condiciones, las condiciones que yo quiera. Si alguna se cumple, me va a aparecer lo verdadero. Si todas se incumplen, me aparece la parte falsa.
¿Listo? En este caso que yo quiero que la fecha de reservación, miren aquí, la K18, sea igual. Entonces aquí me voy a la columna, a la tablita de fechas para derecho a snack, sea igual a la celda B30, o sea, la primer fecha. ¿Listo? Y aquí, entonces voy a colocar punto y coma. Voy para la segunda condición, que la misma fecha sea igual a B31, que es la segunda fecha de snack. Punto y coma. Tercera condición, que la fecha de reservación sea igual a B32, que es la tercer fecha de reservación. De la tablita que aparece aquí, ay, no, mentiras, C y D. Mentiras, miren que aquí, miren lo que había señalado y no es así, es C y D, C y D, C y D. Perdón, perdón, aquí me equivoqué, me equivoqué. Entonces aquí es C30 y D30. ¿Listos? ¿Listos? Y si me doy cuenta, voy acá y miro las celdas referenciadas y miren, ahí están las tres fechas. ¿Listo? Entonces, y aquí cerramos paréntesis. Si alguna de esas se cumple, punto y coma, entonces me va a aparecer si, aquí puedo ponerle si, mm, si snack. Listo, pongámosle así. Yo puedo poner lo que quiera. Si snacks. Listo. Si no hay coincidencia con ninguna de las tres, entonces me va a parecer muy triste. No comes snacks. Listo. Ahí ustedes pueden colocar lo que quieran, ¿no? O pueden colocar como hice el ejercicio. Sí y no. ¿Listo? Bien. Cerramos paréntesis. ¿Listo? Y le damos enter. ¿Listo? Aquí voy a ampliar un poquito más porque obviamente coloqué una palabra muy grande. Listo. Y miren, ahí al señor Castrillón no comes snack. ¿Por qué? Miren, este señor se supone, miren lo ilógico. ¿Hizo reservación? Me aparece que no. Pero aquí dice fecha de reservación y la fecha de reservación es el 22 de noviembre del 2011. Pero las fechas para el snack son el 15 o 30 de diciembre. Y el señor hizo la reserva en noviembre. No, ese señor, qué tristeza. Volvamos a la señora 1205. Y miren, la señora cumplió lo primero, puede embarcar, perfecto. Y miren el sí snack, ¿por qué? Porque la señora hizo reservación el 30 de diciembre y coincide con una de las fechas de derecho a snack. ¿Listo, mis queridos? Entonces ahí, como pudieron observar, estuvimos desarrollando la función de buscar V. Y si ustedes, aquí voy a tomarles la captura de imagen para que lo tengamos en cuenta. Y si ustedes cambian los datos, pues evidentemente me les va a mostrar los datos de todas las personas. Si borran la cédula, les va a aparecer ND en todo, ¿sí? Porque no hay dato. Si ustedes colocan aquí 1201, entonces ahí ya, ¿quién era mi jefe? Al comienzo, ¿quién era mi jefe? Ay, yo les dije, mi jefe, bueno, póngamele.
Entonces mi jefe es Sergio, o Nelson, bueno, no me acuerdo quién era. Mi jefe Sergio me dice, bueno, Jorge, búsqueme de la cédula 1201. Claro que sí, ahí están los datos. Después mi jefe me dice, no, pero necesito los datos, Jorge, de la cédula 1207. Claro que sí, jefe, acá se los tengo. 1207. Listo, ahí están. Y me van apareciendo. ¿Listo? Uno a uno. Se hace la búsqueda automáticamente. ¿Listos? Bien, Mm, perfecto. Una, David, cuéntame. eh, es que no creo que no alcance a poner cuidado, pero me gusta saber en la función sí qué significado tiene la Y y la O en la Ujú. fórmula. Listo, Sí, tranquilo, David. Entonces, la I y la O son fórmulas condicionales. Entonces, la I son condiciones que yo voy a tener en cuenta para que sí o sí se cumplan. Y la O son condiciones que se pueden cumplir una o la otra, dependiendo. ¿Sí? Como les pone el ejemplo, si voy a pedir el pase, tengo que entregar las tres condiciones: pase, em, el examen médico y el examen de conducción. Y para que me entreguen el pase, tengo que cumplir las tres condiciones sí o sí. Esa es la función I. Y la función O es, por ejemplo, o, o te puedes vestir de blanco o te puedes vestir de azul e igual te casas, ¿sí? Esa es la función O. Bien, y en este caso, en este ejemplo, era la elección, era las fechas, o en una fecha, o en la otra, o en la otra. Si alguna de las tres fechas está, entonces te dan el snack. Si no, no. ¿Vale? Muchachos, el ejercicio número 4 tiene que ver también con la función buscar, pero en este caso es la función buscar h. ¿Listo? Este ejercicio, mis queridos, lo vamos a dejar para mañana. Apenas arranquemos clase, vamos a ver este ejercicio. ¿Listo? Y desarrollamos la evaluación número 2 mañana. Si alguien quiere desarrollar la evaluación del módulo número 2, la puede hacer. Tranquilos, no hay lío. ¿Bien? ¿Listo? Por ahora no me tienen que entregar el taller, todavía no. ¿Listo? Mañana yo creo que les pongo un link para que me lo envíen. O, bueno, yo miro a ver si sí me lo envían o no. Yo creo que sí. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están? ¿Mucha información? Uy, hay veces sale uno con mucha información, ¿cierto? Pero bueno, Profe, poco a poco. pregunta. Pregunta, Rommel, cuéntame. Es que siempre que hago preguntas que en las dos últimas fórmulas, siempre que las hago me aparecen que un error de que he hecho mucho, o sea, que tiene muchos datos y no me deja pasar. ¿Un error de qué? ¿De desbordamiento? Me dice, ha especificado demasiados argumentos para esta función. Cuando son Ah, así, ok. no sé. O- ok, Romel, te entiendo totalmente. Entonces, tómale pantallazo y envíamelo a mi chat personal y por ahí te respondo. Tómale pantallazo al error y Ujú. tómale pantallazo a la función como la tienes. ¿Listo? Listo, dale, gracias. Porque hay veces también es problema de la versión. ¿Listo? Entonces, tengamos paciencia con eso. Pero yo te ayudo con eso. ¿Listo? Me lo envías y te explico. ¿Listo? Muy bien, mis queridos. Entonces, 5 minuticos para llamar asistencia rápidamente. ¿Listos? Muy bien. Entonces, arrancamos acá. Oh, tu. Qué genial que no sé, que todo el tiempo comparte. Ay, tan chévere. Bueno, pero ténganme paciencia. Quiéranme así, con mi otro computador. Listos. Muy bien. Arrancamos aquí, ya saben,
levantan la manito ahí con el icono de participar para yo verlos o escriben ahí en el chat, presente, profe, o habilitan el micrófono, ¿vale? Paula Agudelo, Juan Alba, Lilian Amaya. Lilian creo que ella me escribió, lo tengo en cuenta. Jamie Amaya. Perfecto, Jamie. Juan Arenas. Perfecto, Juan. Jorge Arevalo. Luis Ayala. Don Luis. Y don Luis hoy no se conectó, pero yo lo tengo en cuenta, don Luis. Profe, Tranquilo, don ¿cómo Luis. estás? Cuéntame, Andrés. Profe, es que no sé si, es que no alcanzo a escucharte, si me alcanzaste a llamar. Ah, no, todavía no. Apenas acabé de empezar. Tranquilo, Andrés, ya ahorita Ok. viene tu turno. Tranquilo. Perfecto. Cindy Ballesteros. Perfecto, Paola. Víctor Bautista. Angie Bautista. Ahí estás, Víctor. Ahí te veo. Angie Sí, Bautista. Perfecto, Víctor. Paula Bermeo. Yo te vi, Paula. Ahí estás, perfecto. Oscar Bernal. Wilber Blanco. Perfecto, Wilber. Jenny Borges. Jenny. Ay, Presente. bueno. Ahí estás, Jenny. Perfecto, excelente, muy bien. Milton Camelo. Andrés Caro. Obviamente estás, Andrés. Perfecto. Ya estoy, profe. Excelente, muy bien. Rommel Castañeda. Obviamente, Rommel estás. Obviamente. Presente, sí, señor, gracias. Perfecto, Rommel, muy bien. Janet Castro. Jesús Choachi. Uy, Janet no está. No. Edwin Daza. Karen Duarte. Obviamente, Karen, estás. Perfecto. Eso. Sergio Gaitán. Aquí estoy. Sergio, obviamente estás. Perfecto. Lady Gallo. David Gamboa. David, obviamente estás, David. Estuvimos hablando. Exacto. Luz Dari Garay. Ahí te veo, Luz Dari. Perfecto, muy bien. Claudia García. Claudia, no estás. Yurani García. ¿Estás? Paula Gil. Ahí estás, Yurani. Excelente. Paula Gil. Wilmar Gómez. Jessica Hernández. Ahí estás, Wilmar. Perfecto. Jessica Hernández. Sí, señor, Lisette presente. Huertas. Perfecto, Wilmar. Muy bien. Lisette Huertas. Yuri Landino. Yuri Landino. No te veo. Pablo Laverde. Perfecto, Pablo, muy bien. Judy Londoño. Valeria López. Perfecto, Natalia, muy bien. Valeria López. Yulisa Madrid. John Martínez. Perfecto, John. Sebastián Meléndez. Jesús Montenegro. Edwin Morales. María Morales. Perfecto, Edwin. María Morales. Listo, Johncito, que te vaya bien.
John Moreno. John Moreno. No estás, John. Lady Moreno. Sandra Naranjo. Claudia Oliveros. David Orozco. Kevin Ospina. Jamie Peñuela. Frank Pereira. Jessica Potosí. Andrés Ramírez. Andrés. No está Andrés Ramírez, no. Angis Rivero. Rocío Roa. Yo te vi, Rocío. Presente, Ahí está. profe. Muy bien, Rocío, excelente. Jonathan Rodríguez. Yo te vi, Jonathan. Perfecto, Jonathan. Cristian Rojas. Presente, profe. Perfecto, Cristian, muy bien. Lilian Rojas. Presente, Ahí yo te profe. veo, Lilian. Perfecto, muy bien, Lilian. Viviana Romero. Yo te veo ahí, Viviana. Ahí te veo conectadita. Oscar Salazar. Ana Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel, yo te vi. Ahí estás, Miguelito. Perfecto, muy Presente, bien. profe. Excelente, excelente, Miguel. Jamie Sandoval. Ay, Oscar Salazar, ahí estás. Acá te coloco, Oscar. Perfecto, muy bien. Andrés Silva. Ahí te veo, Andrés. Ahí te veo conectado. Michelle Solano. Michelle Villo. No me acuerdo tú si Michelle me escribió, creo que sí. Bueno, yo ahorita reviso. Jonathan Tangarife. Jonathan Tanga. Ahí estás, perfecto. Kevin Torres. Kevin, no. Jorge Torres. Presente, profe. Ahí estás, don Jorge. Muy bien, perfecto. Camila Valderrama. Camila, perfecto, Camila, muy bien. Edwin Vanegas. Jenny Vela. Jenny Vela. Ahí estás, Catherine, perfecto, muy bien. Profe, Ana María Tatiana. Tatiana Zabaleta. Ana Sánchez. Uy, Ana Sánchez, Ana señor. Sánchez, acá estás. Listo, Anita, ya Gracias. te coloqué. Perfecto. Tatiana Zabaleta. Tatiana. También tengo que revisar, a mí me parece que Tatiana me escribió. Y Nelson Zárate, obviamente el jefe. Muy bien, mi jefe, ¿no? Muy bien, mis queridos, que tengan un excelente día, practiquen, tranquilos, no se Gracias, profe. preocupen. Mañana terminamos el otro ejercicio. Cualquier cosa me escriben, estoy supremamente pendiente y mañana hacemos la evaluación. Si la quieren hacer, pues la hacen. ¿Listo? No hay ningún problema. Se me cuidan. Chaito, pues. Un gran abrazo. Chao, 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 Feliz chao. día, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. En la plataforma Pregunta. hay seis módulos, igual los vamos a desarrollar